Bueno, ya estamos aquí con la presencia del expresidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Un Bueno, y como placer. hablábamos, Juan Carlos, en el primer bloque, la suba de tarifas, la generalizada suba de tarifas que se anunció a finales de la semana pasada, está haciendo que la inflación quede cada vez más lejos de la meta que fijó el gobierno a comienzos de este año del 25%. Como comentábamos, algunos funcionarios ya en estos últimos días reconocieron que no se va a poder cumplir con esta meta que se había establecido. ¿Vos tenés alguna proyección propia de lo que puede suceder con la inflación en este 2016? A ver, yo tengo proyección y tengo deseos, por otro lado, que es muy importante. A ver. La proyección es que claramente empieza a advertirse que la inflación terminará por encima de 30% en el año 2016, pero sí con una expectativa, en mi caso, entendiendo que los ajustes que se han hecho ahora deberían permitir en el segundo semestre empezar a generar una curva descendente en materia inflacionaria que permita que el segundo semestre sea realmente mucho mejor en esa materia. Por eso coincidís con lo que vienen justamente adelantando los distintos funcionarios en relación, ¿no?, a la desaceleración de la inflación para el segundo semestre. Sí, yo creo que esa es una política imprescindible para lo que resta del año 2016 y me parece que están enfocados en un esfuerzo que culmine justamente con una curva descendente importante de la inflación en el segundo semestre del 2016. ¿Crees, Juan Carlos, que el gobierno se apresuró a fijar una meta tan ambiciosa a principios de este año y que puede terminar pagándolo en términos de credibilidad, ¿no? Porque la verdad que para bajar la inflación un gobierno necesita, ¿no?, ser creíble, necesita convencer a los actores de que las promesas y los objetivos que se plantean se cumplen. Sí, no tengo ninguna duda que es bueno fijar pautas que se puedan cumplir. Lo que no es menos cierto es que si en el segundo semestre se da la proyección que plantea el gobierno y que uno estima puede darse, también va a ser un factor positivo en la sociedad, porque la gente claramente tiene expectativas de que la inflación comience un camino descendente. Y yo estoy convencido que eso se va a provocar, no se va a cumplir la meta seguramente del 25, seguramente va a estar en el entorno al 30 y seguramente hacia arriba, pero me parece que va a traer como punto interesante y razonable para la sociedad que la curva descendente sea relativamente significativa. En el bloque anterior, Juan, Alejandro decía, bueno, parece ser que el único instrumento que se está usando para controlar la inflación es la tasa de interés, una tasa de interés que está muy alta, en torno al 38%. ¿Qué te parece esa estrategia antiinflacionaria y si no hay otra cosa que se pueda hacer además para bajar la inflación? Bueno, yo interpreto que la medida... Quiero agregar que te cuestionaron a vos, Juan Carlos, cuando pusiste la tasa de interés en el 26% allí en el 2014 y ahora está en el 38%, ¿no? Sí, sí. Me parece que la tasa es un mecanismo que en cortos periodos ayuda a resolver o a contener estos problemas. También creo que en este periodo donde todavía no se concretó el arreglo con los holdados, ha sido importante este factor de mantener esta tasa para que las demás variables, en particular la del tipo de cambio, no se escape. Ahora, sinceramente considero que sería importante que el sistema financiero acompañe con alguna política para este momento y fundamentalmente la banca pública, porque aquí se da una particularidad muy especial en esta etapa, donde 4 bancos que tienen casi el 40% del mercado, como son el Banco Nación, el Provincia de Ciudad y el Vice, están en un mismo paraguas, bajo un mismo paraguas, que es el gobierno nacional. Eso debería ayudar a que se generen políticas contracíclicas que ayuden a paliar momentos de situaciones difíciles como esta, donde la actividad empieza a resentirse y
creo que hay que encontrar financiamiento, que me parece que eso hay que ponerlo en marcha. Tampoco hay que perder de vista que la expectativa hoy está centrada en resolver el tema definitivamente Holdao, y a mí me da la sensación que este es un camino que queda resuelto en el mes de abril. Me parece muy positivo, y a partir de ahí hay que poner definitivamente políticas que atiendan las necesidades para capital de trabajo, inversión productiva, que van a ser muy positivas, y hay que tratar de hacerlo desde, en principio, la banca pública, y por qué no la banca privada acompañando, pero el modelo debe arrancar por la banca pública, que tiene un 40% de participación con estos 4 bancos. Cuando vos hablas de la banca pública, ¿te referís concretamente a dar créditos subsidiados a tasa de interés, digamos, menor a la inflación para algunos sectores determinados? Creo que el Banco Nación lo está haciendo para créditos hipotecarios, donde la tasa de interés es de 16%, una cosa así, muy por debajo de la inflación. Yo digo, el tema no es créditos en definitiva subsidiados, sino encontrar mecanismos donde el subsidio vaya a la tasa y por los periodos que son necesarios. Yo digo, hoy tenemos un programa donde pensamos que la inflación debería tener una curva descendente en el mediano y corto plazo. Esto definitivamente debería hacer que la banca pública tenga mecanismos de subsidiar tasa a través de los distintos ministerios o las provincias argentinas, interesándose por los sectores que son imprescindibles que cuenten con financiamiento. Y en ese caso no hay por qué tener subsidio de tasa por periodos muy largos, sino hacerlo justamente por los periodos que son imprescindibles. Yo digo, subsidiar la tasa en el año 2016 y parte del 2017 debería ser algo interesante, razonable, y que permita que las empresas cuenten con capital de trabajo y puedan empezar a hacer inversiones productivas. ¿Te parece, Juan Carlos, que se puede bajar la inflación solo, bueno, ampliando, ¿no?, la pregunta de Santiago, solo con la tasa de interés, o crees que se necesitan? Yo comentaba, ¿no?, en el primer bloque, por ejemplo, la importancia de algún tipo de un diálogo más estrecho, ¿no?, con los sindicatos, con los líderes empresarios, algún tipo de acuerdo social, ¿no? Me resulta difícil imaginar que se pueda bajar una inflación que esté en estos niveles solo con la tasa de interés o con un leve ajuste fiscal que en verdad todavía no se ha concretado seriamente. Nosotros dijimos al comienzo que la tasa de interés es solo un paliativo para un periodo corto. En todo caso, no es menos cierto que la inflación se corrige fundamentalmente resolviendo el problema del déficit, que no es un tema tan simple para resolver, teniendo en cuenta que el déficit es tremendamente alto. Pero que se han tomado medidas en la primera etapa del gobierno que lo han ampliado, ¿no? Sí, pero también se han tomado algunas otras que permiten pensar que también se va a atacar este punto. A mí me parece que la inflación fundamentalmente hay que atacarla sobre la base del déficit fiscal, o sea, sobre la base del gasto, pero también acompañando la producción, porque generar más producción achica, si uno exporta más, acomoda la balanza comercial y sin lugar a duda va a ayudar a que se mejore los aspectos vinculados al déficit fiscal, que me parece demasiado importante. Nos quedan 30 segundos. ¿Sos optimista con los próximos meses, con el futuro de este gobierno en materia económica? Yo la verdad que soy optimista, pero además estoy esperanzado en que en la Argentina encontremos un camino que empiece a corregir el déficit fiscal, que empiece a bajar concretamente la inflación y que empiecen a llegar las inversiones después de resuelto Holdao, y que empiecen a llegar inversiones, pero no transitorias, sino inversiones que involucre inversiones de capital que ayuden a la generación de más riqueza. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con las reflexiones de Juan Carlos Fábrega, expresidente del Banco Central, sobre la situación actual en materia de inflación, las medidas que se vienen tomando y las perspectivas para resolver esta problemática. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.